Bueno, por lo que vieron en el envío del link, dice clase número 29, la ciencia y la Biblia y psicología cristiana. Esos son los dos. Vamos de aquí en adelante a tomar dos temas por clase para que podamos terminar. Y también ya hablé con el doctor de la universidad. El precio de $200 vale la titulación. Eh, si se van a titular, tienen que avisarme ya. Obviamente que los que deben alguna tarea tienen que ponerse al día si quieren titularse. Así que eso, tienen que avisarme después de la clase si se van los que van a titularse para poder, ¿cómo se llama? Pagar los $200 universidad y que nos den el título. Sí, por eso hay que hacerlo con tiempo porque quedan algunas materias todavía y vamos viendo dos por clase. O sea que en 6 clases más o menos estaremos terminando, yo creo, todos. Así que para que se preparen y los que deben tarea vayan también enviando su tarea. Así que bendiciones, vamos a comenzar la clase de hoy, que es, como le dije, la clase número 29 de la ciencia y la Biblia, y es lo que primero que vamos a ver, así que lo que primero que vamos a estudiar. Así que vamos a compartir pantalla de lo que vamos a ver hoy día. Vamos a empezar con esto. Cuando hablamos de la ciencia y la Biblia, estamos viendo, queremos hablar acerca de lo que hay en una, o sea, de lo que ha habido siempre en lo que tiene que ver con la ciencia y con la Biblia o con el cristianismo. El problema que ha habido siempre es que ha habido una discordia, una disputa entre el cristianismo y la ciencia. Los científicos dicen que la religión o la Biblia no tiene nada que ver con la ciencia, pero la Biblia y la ciencia no están en controversia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que comprender que la ciencia y la Biblia no están en controversia, sino al contrario. Y eso también debe a nosotros hacernos entender como hijos de Dios y como también como estudiantes de la Biblia, saber que los científicos también pueden creer en Dios. Aunque hay una ciencia que es atea, también existe la ciencia creacionista, que es la ciencia que obviamente cree en la creación, por eso se llama la ciencia creacionista. Cree que el mundo fue creado por Dios, que no se creó de un Big Bang, como lo dijo el sacerdote científico Lemaitre, sino que se creó por las manos de Dios, que Dios creó este mundo, creó el universo y creó al hombre. Es una ciencia creacionista, es una ciencia que cree en Dios, que tiene su fe en Dios. Y, y el problema ha sido, obviamente, en este siglo, obviamente, porque hace 100 años atrás, los científicos que habían, como Copérnico, no sé si ustedes han estado viendo los posts que he estado compartiendo acerca de los científicos cristianos, la ciencia se fundó en el cristianismo, o sea, la ciencia no está fundada en la ideología humana o en ideologías personales, sino que la ciencia se fundó en la fe. Y la mayoría de los grandes científicos, digo grandes porque fueron grandes, como por ejemplo, como dije, Copérnico, Galileo Galilei, los grandes científicos como, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre, uno de los más famosos de la teoría de la relatividad, eh, Albert Einstein. Los grandes científicos eran creyentes en Dios, eran hombres que buscaron la respuesta en la ciencia
pero siempre creyendo en Dios y estableciendo obviamente su fe en Dios. Y en esa fe es lo que la ciencia se fundamentó. Y eso ha sido, como dije, un gran problema que ha habido durante muchos años, que al pasar de los tiempos, o al pasar del tiempo, la ciencia se convirtió en ciencia ficción y lamentablemente los científicos comenzaron a alejarse de Dios en vez de acercarse a Dios. Comenzaron a alejarse de la fe, comenzaron a alejarse de la creencia en Dios y dijeron obviamente que Dios no existía y obviamente que uno de los fundadores del ateísmo, Nicolás Nietzsche, que era hijo de pastores, era un filósofo, que dijo que fue el que acuñó el término que Dios había muerto. Por eso, si usted ha visto las películas famosas que salieron, que Dios no está muerto, que hasta ahora está creo que es la 4 o la 5, no me acuerdo si es la 4 o la 5, la 4 creo que es. La cuarta versión también ya salió, de las películas Dios no está muerto, donde en esas películas, en cada una de ellas, hay una defensa de la fe. Todo esto tiene que ver con la apologética. Entonces, la ciencia no está divorciada de la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo claro, independiente si los científicos que no creen en Dios, los científicos ateos no creen y están obviamente divorciados de la fe, divorciados de Dios. Entonces, la ciencia y la fe van de la mano. Y muchos hechos bíblicos han sido probados científicamente. Hace poquito nada más, el otro día estamos viendo que se descubrieron los carruajes de los egipcios en el mar, cuando el pueblo de Israel pasó en medio del mar, que fue abierto, ¿cierto? Por Dios a través de Moisés, y todos los carros de Faraón se ahogaron, obviamente, en ese lugar, y el perseguidor no pudo perseguir a su presa y terminó ahogado en el mar. Entonces, y eso, un montón de cosas, de relatos bíblicos que también ya fueron probados por la ciencia. Entonces, ha habido siempre un programa que dan diferentes canales de estos como el History Channel, como el Nat Geo y todo eso, que es donde decían la Biblia tenía razón y es lo que han ido descubriendo a través del tiempo. Entonces, necesitamos entender y nosotros mantener una postura no contraria a la ciencia, como muchas iglesias religiosas y muchas iglesias que por falta de conocimiento miran a la ciencia como algo malo. O sea, simplemente nosotros a la gente, a los científicos ateos que hay por montones, pero también un montón de científicos cristianos, creyentes, de hoy en día, como por ejemplo un apologista cristiano que es un científico, que es un matemático de Harvard, John Lennox, un tremendo apologista, defensor de la fe, que nosotros lo tenemos hoy día. También teníamos a Ravi Zacarías, que también era un apologista y que por muchos años defendió la fe, que ya partió los brazos del Señor hace algunos años atrás. Entonces, tenemos gente hoy día, científicos creyentes, también en España también tenemos varios científicos creyentes. El mismo Franz Collins, el padre del genoma humano que comenzó a estudiar el ADN, que lideró el proyecto Genoma Humano de acá en Estados Unidos, terminó convirtiéndose a Dios cuando comenzó a estudiar el ADN y, y se dio cuenta de que existía, que tenía que existir un creador, que tenía que existir un ser superior que haya, obviamente, que haya hecho esta palabra de 3.2 millones de letras que es el ADN. Nuestro ADN tiene 3.2 millones de letras. Tal vez no están ordenadas y no dicen, tal vez no son palabras, una palabra tras otra, pero sí es un código genético con letras. O sea, que aunque nosotros tal vez no la entendamos, no, Dios sí
las entiende y Él las puso en nuestro ADN. Y eso es el código de nuestro ADN, llamado también el libro de la vida. Entonces, todo esto nos dice claramente, obviamente, que existe cierto Dios, y bueno, y por eso también Frank Collins se convirtió al Señor. Y así un montón de científicos que hoy día creen en Dios, como también hay un montón de científicos que tampoco creen en Dios, obviamente. También hay grandes científicos ateos que se han convertido a Dios en estos últimos años, y eso también nos ha dado, obviamente, ha sido un golpe fuerte para el ateísmo. Pero no podemos nosotros descartar la ciencia, porque la ciencia significa conocimiento, y Dios le dio al hombre la capacidad de poder conocer, de poder tener un conocimiento y de poder llegar a un nivel mayor y profundo de conocimiento. Entonces, aquí tenemos en la pantalla, usted está viendo la Biblia y la ciencia, y dice evidencias. La Biblia no es realmente un libro científico, pero eso no significa que la Biblia contradice la ciencia, y eso es muy importante. Solo significa que no es su enfoque, o sea, la Biblia no está enfocada en la ciencia, de la misma manera que las obras de Herodoto o Josefo no pueden considerarse científicas, pero tampoco son necesariamente anticientíficas. Solo significa que la ciencia no es el propósito principal del libro. Con eso en mente podemos leer la Biblia desde mente abierta sin preocuparnos por el rigor científico. Incluso si creemos en la infabilidad y la inspiración de las escrituras. O sea, incluso siendo un libro tan antiguo, escrito en un periodo de aproximadamente 1600 años, y por al menos 40 autores diferentes, es impresionante cómo la Biblia se destaca ampliamente en la comparación con otros libros de la época, incluso cuando hace declaraciones científicas. O sea, la Biblia no es un libro científico, pero habla de ciencia. La Biblia no es un libro, por ejemplo, hablando de una cosa, de política, pero habla de política. O sea, lo que podemos y lo que tenemos que entender es que no podemos encuadrar a la Biblia en algo, pero eso no significa que la Biblia no hable de aquel tema. Algunos descubrimientos científicos que prueban el relato bíblico se incluyen solo algunos pocos, ya que sería extenso abordar la evidencia con la debida atención. Pero podemos afirmar lo mismo que Robert Jastrow, director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA. El científico ha escalado las montañas de la ignorancia y está a punto de llegar a la cima más alta. Cuando sube a la última roca, es recibido por una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. O sea, ¿qué quiere decir esta frase? Que lo que la ciencia hoy día está descubriendo, Dios ya se lo había revelado a muchos hombres de Dios. O sea, que cuando un científico está llegando a la cima y es un descubrimiento, ese descubrimiento, muchos de los hombres de Dios o estudiosos de la Biblia ya lo sabían. Y eso es lo que nos está diciendo este, estas frases, este argumento que acabamos de leer. Entonces, eso es lo que nos hace entender que la Biblia es un libro que habla de ciencia, aunque no es un libro científico. Y una de las cosas más importantes y de las pruebas científicas hoy día es el universo tuvo un comienzo. Una de las más simples y menos mencionadas por muchos hoy, tal vez debido a la misma simplicidad, pero es extremadamente importante, es el hecho de que la Biblia da fe de que Dios, en su ser trascendental, y que el universo tuvo un comienzo. Uno pensaría que esto es algo básico, que no prueba nada. Después de todo, cualquiera de nosotros cree esto, independientemente de la ciencia religiosa, de la creencia, perdón, religiosa que tenga. Pero esto se debe a que estamos en el siglo XXI.
donde ya tenemos el conocimiento científico necesario para saber que el universo no es eterno, sino que tuvo un comienzo, porque hasta hace poco, a principios del siglo pasado, era normal creer que el universo siempre ha existido y por lo tanto no fue creado por ninguno. O sea, que la ciencia hasta el siglo pasado creía que el universo era eterno, que no había sido creado. Pero hoy día sabemos que el universo tuvo un comienzo. Craig habla de ello con las siguientes palabras, un científico. Una de las principales doctrinas de la fe judeocristiana es que Dios creó el universo de la nada, en un tiempo finito en el pasado. La Biblia comienza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. La Biblia, por tanto, enseña que el universo tuvo un comienzo. Esta enseñanza fue repudiada tanto por la filosofía griega como por el ateísmo moderno, incluso el materialismo dialéctico. Así, en 1929, con el descubrimiento de la expansión del universo, esta doctrina fue radicalmente confirmada. Cuando se habla del comienzo del universo, los físicos John Barrow y Frank Tipler, explican: en esta singularidad el espacio y el tiempo llegó a existir. Literalmente, nada existía antes de la singularidad. Así que, si el universo se originó en tal singularidad, realmente podríamos tener una creación ex nihilo, de la nada, significa. Contrariamente a todas las expectativas, la ciencia, por lo tanto, confirmó esta predicción bíblica, que es religiosa, pero digamos que es una predicción bíblica. O sea, la Biblia ya lo decía. La Biblia nos ha enseñado desde que conocemos la Escritura de que el universo fue creado. O sea, nuevamente podemos decir, la Biblia tenía razón. Existe día y noche en el mismo momento. En Lucas 17, del 30 al 34, por ejemplo, tenemos la confirmación bíblica que hay noche y día a la misma hora. Dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día os digo que en aquella noche. Lucas 17, 30 al 34. La creencia básica en los días de Lucas era la de la tierra plana, y bajo esta luz era imposible pensar que pudiera haber noche y día al mismo tiempo. Jesús dijo algo que solo se probaría científicamente 15 siglos después. Imagínense. O sea, que hay día y hay noche al mismo tiempo, porque usted sabe que en una parte del mundo, en la mitad, a un lado está de noche, aquí, por ejemplo, mientras que al otro lado del mundo está de día. ¿Por qué? Porque el sol está allá, ya no está en este lado, obviamente por el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra. Ya sabemos eso. Entonces, el día y la noche existían al mismo tiempo, y Jesús lo dijo mucho antes que, obviamente, ni siquiera pudieran imaginar que la Tierra era redonda. Por eso entendemos que la Tierra es redonda, y eso lo confirmó, obviamente, Cristóbal Colón, cuando dijo que él sabía que la Tierra no era plana y que había algo más allá, que la Tierra era redonda, y por eso se vino, ¿cierto?, a Sudamérica, ¿cierto? Y descubrió, obviamente, ese continente. Entonces, ahí vemos nosotros cómo la Biblia siempre tiene la razón. Y la Biblia lo decía antes de que la ciencia realmente lo confirma. La Tierra está suspendida sobre la nada. La Biblia también avanzó en relación con la ciencia en Job 26:7, que dice: Dios cuelga la Tierra sobre nada. Esto también es inaceptable en aquella época, cuando se pensaba que la Tierra era sostenida por el dios Atlas, que la apoyaba en su espalda. Por el contrario, Job ya sabía que la Tierra no estaba suspendida por algo que fuese material, sino sobre un vacío, tal como los satélites en nuestro planeta. También la Biblia tenía razón, y ya lo había dicho. Que el hombre está formado del polvo. La Biblia también dice que el hombre fue formado del polvo en la tierra. Génesis 2:7. Y arcilla, Job 33:6. Que era motivo de escarnio por parte de los ateos
por lo menos hasta 1982, cuando los científicos descubrieron que los ingredientes necesarios para ser un ser humano se pueden encontrar en la arcilla. Según la publicación Roberts Digest, el escenario descrito por la Biblia en cuanto a la creación de vida no está lejos del objetivo. Esta fue la forma más científicamente correcta de decir que la Biblia acertó exactamente el objetivo. Polvo de tierra. El polvo tiene sodio, potasio, cloruro, calcio, magnesio, bicarbonato, fosfato, sulfato y hierro. El cuerpo humano, sodio, potasio, cloruro, calcio, magnesio, bicarbonato, fosfato, sulfato y hierro. O sea, que los mismos minerales que tiene la tierra están en el cuerpo humano. O sea, no hay ninguna manera de negar que el cuerpo humano fue hecho de polvo. Cuando morimos, nuestros cuerpos vuelven al polvo nuevamente. Génesis 3:19. Curiosamente, el planeta Tierra está formado en un 70% por agua. El mismo porcentaje de agua que hay en el cuerpo humano. O sea, no solamente tenemos los minerales que están en la Tierra, sino también el agua que está en la Tierra. Siguiente cosa que habla la Biblia científica, la costilla de Adán y la cirugía moderna. Incluso la descripción bíblica de Dios creando a la mujer de la costilla de Adán, Génesis 2:21, es perfectamente científico. ¿Cuál fue el proceso que usó Dios? Era simple. Primero hizo que un sueño profundo cayera sobre Adán. Ahí tenemos anestesia. Después quitó una de sus costillas y luego cerró el lugar con carne y finalmente convirtió esa costilla en una mujer. Es el mismo proceso aplicado por los médicos el día de hoy. Primero dan anestesia general, similar al sueño profundo que cayó sobre Adán. Adán iba a ser operado y Dios estaba preparando a su paciente. ¿Pero por qué la costilla? Porque en la costilla hay una médula ósea roja, que es donde encontramos las células madre. Si Dios va a clonar a alguien, es ahí donde tiene que sacarlo. La costilla es el lugar perfecto, es el más cercano a la superficie, y Dios cerró el lugar con carne. Y es lo mismo que hacen los cirujanos plásticos. Adán no se deformó físicamente después de la cirugía, sino permaneció perfecto. Todo proceso aplicado por los médicos con el avance de la ciencia moderna es aplicado por Dios en Génesis 2:21, excepto la creación de la vida, algo que ningún humano es capaz de hacer, solo Dios. Moisés no tenía acceso a la ciencia moderna ni tenía ningún conocimiento en medicina contemporánea, pero su descripción es una correspondencia exacta al método utilizado por los médicos hoy en día en la cirugía. ¿Se da cuenta? Siguiente cosa que habla la Biblia, descendientes de una sola mujer. La Biblia también indica que toda la humanidad desciende de una sola mujer, Eva, que fue confirmado por la ciencia moderna en 1986 cuando los investigadores de la Universidad de California concluyeron que todos los humanos eran descendientes de una única mujer, lo que llamaban Eva mitocondrial. Para llegar a esta conclusión se basaron en el análisis de ADN extraído de las mitocondrias, que se transmite solo por el linaje femenino. Al comparar el ADN mitocondrial de mujeres de varios grupos étnicos, encontró que todos son iguales, lo que significa que todos tienen el mismo antepasado. La ciencia descubrió esto en 1986, pero la Biblia lo había dicho desde el año 1450 a.C., imagínense. Otra de las cosas que la Biblia habla, las corrientes oceánicas. Salmo 8:8, a su vez, habla de los senderos del mar que llevaron a Matthew Maury, un oficial de la Marina de los Estados Unidos, a lanzarse a encontrar estos supuestos caminos en los mares, que averiguó que ellos, océanos, tienen caminos que fluyen a través de ellos, y se hizo famoso por ser el descubridor de las corrientes marinas. Este conocimiento no existía en ese momento en el que escribieron los Salmos, ya que solo fue adquirido en el siglo XIX, 2000 años después de que el salmista lo registrara en la Biblia. 2000 años después pudieron descubrir que el mar tenía corrientes oceánicas.
Siguiente, ciclo de condensación y evaporación del agua. El escritor de Eclesiastés, Salomón, describió perfectamente el ciclo de condensación y evaporación del agua diciendo, los ríos, todos van al mar, el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Eclesiastés capítulo 1, verso 7. El sol evapora el agua del océano, el vapor de agua se eleva y se convierte en nubes, y el agua de las nubes vuelve a caer a la tierra como lluvia, formando los ríos que corren de nuevo al océano, y así sucesivamente. Fue solo en la época de Galileo, en el 1630 después de Cristo, que esto se sabía, pero Salomón ya lo sabía desde el siglo sabía del ciclo de 2500 años antes de la ciencia. Salomón también sabía que el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Recientemente, aerólogos, arqueólogos y meteorólogos encontraron que el viento viaja formando círculos, etcétera, etcétera. Solo vimos algunas cosas de que la Biblia ya decía y que después de años, miles de años, la ciencia descubre. Y un montón de cosas más que podemos, o sea, hay muchas evidencias científicas en la Biblia que la ciencia recién está descubriendo. Entonces, ¿cuál es obviamente, la idea de esto? Es entender que la Tierra, o sea, que la ciencia no está en contradicción con la Biblia, ni la Biblia en contradicción con la ciencia, sino al contrario. La Biblia habla de ciencia mucho más de lo que la gente se imagina. Lo importante es entender, obviamente, que la Biblia no contradice la ciencia, ni la ciencia puede contradecir la Biblia, aunque existan, como dije, científicos ateos. No porque existan científicos ateos, nosotros vamos a creer que la Biblia eh, está contraria a la ciencia o no vamos a creer en la ciencia. Al contrario, nosotros tenemos que estudiar la ciencia como estudiantes y conocer de la ciencia para poder entender todo esto y entender la verdad que se nos presenta a través de la escritura. Entonces, esa es la conclusión de esto. No dejemos que el ateísmo nos engañe. El ateísmo, lamentablemente, se introdujo en la ciencia y la filosofía después de que pasaron los años, se hizo más importante que la ciencia. Entonces los filósofos, como dije al principio, como Friedrich Nietzsche, que, que dijo que Dios estaba muerto, que había sido asesinado por los cuchillos de la filosofía, y él acuñó ese término que Dios había muerto. Entonces, ¿por qué? Por la filosofía. Entonces, que no nos engañe la filosofía, que no nos engañe el ateísmo. La ciencia fue fundada en Dios y tendrá que volver a ser refundada en Dios y en la creencia en Dios, en un ser personal, en un Dios poderoso, increado, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Vamos a ir con con la siguiente enseñanza, que es, obviamente, la siguiente parte. Vamos a seguir de inmediato con la psicología cristiana. ¿Ya? Es la segunda, obviamente, doctrina que vamos a ir, o parte de la enseñanza que vamos a ver hoy día, porque recuerde que vamos a ir pasando dos materias para terminar eh, en 6 clases. Ya todo. Hoy día, como les dije y les repito, a los que no estaban conectados todavía, que hablé hoy con el doctor de la universidad, doctor Nielsen, así que ya está todo hablado, ya sabe, tengo que hacer una lista con los que se van a graduar. Ya les dije también, el costo de la graduación son $200.
es el valor de la titulación. Generalmente cuesta mucho más, pero obviamente que es un precio que nos dieron nosotros. Entonces, a prepararse para poder titularse. Bueno, aquí tenemos unos versículos que dicen, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:21 al 22. Después, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, del 6 al 10. Amén. Bueno, estas citas fueron tomadas de la versión Reina Valera. El fin de la psicología cristiana, así se llama esta enseñanza. Bueno, vamos a ver algunas cositas que son importantes nada más y luego vamos a ver un poquito esto. Dice, comencemos por explicar el título de este libro. Las comillas en la frase psicología cristiana indican que en la realidad no existe tal cosa como una psicología cristiana. Aunque obviamente que lo que es denominado psicología cristiana está compuesto por los mismos elementos confusos de las teorías y técnicas contradictorias de la psicología secular. Los psicólogos y psiquiatras que profesan el cristianismo sencillamente han tomado prestadas las teorías y técnicas de la psicología secular, practican lo que consideran es una mezcla perfecta entre la psicología y el cristianismo. Bueno, este es un libro obviamente que escribieron un doctor. La psicología es un tema muy profundo, muy profundo y no es tan fácil de comprender porque recuerde que la psicología es el estudio de la mente y del comportamiento, obviamente, humano. Entonces la psicología estudia la mente, pero el problema de hablando de la psicología secular, estudia la mente desde una perspectiva obviamente humanista. Esa es la visión que tiene la psicología secular. Entonces, toma la psicología de una perspectiva humanista, o sea, que estudia la mente y el comportamiento humano desde esa perspectiva. Y el humanismo, obviamente, ya sabemos que es contrario a la fe, o sea, el humanismo es anti-Dios. Los humanistas van a decir que Dios no existe, que los humanistas son los ateos. Todos esos son humanistas, porque el humanismo tiene que ver con el hombre en, en la cúspide, el hombre en arriba, el hombre, ¿cierto? Como el principal. Entonces, en el humanismo siempre el hombre va a ser la cabeza de todo, o sea, lo más importante del mundo animal, que dirán que el hombre es un animal. Todo eso dirá el humanismo y de ahí está obviamente basada eh, la psicología de Freud, Jung, Adler, Fromm, Maslow. Son algunos psicólogos y también creadores, obviamente, de algunas teorías o de algunas formas de psicología, eh, como Maslow, como Freud, que es uno de los más famosos, Harris, Hanow, eh, que fueron tipos realmente, gente pensante, pero todos estos que hemos nombrado eran ateos, eran gente que no creía en Dios. Entonces, lo que quiere decirnos, obviamente, el escritor de este libro es que obviamente que no existe una tal psicología cristiana o una psicología
netamente cristiana, sino que él dice que los psicólogos hoy día usan los métodos de todos estos estudiosos, de todos estos psicólogos o psiquiatras que eh, escribieron sobre este tema, y eran ateos, obviamente. Entonces, o sea, lo que debería hacer es que exista, obviamente, una psicología cristiana, netamente cristiana, no tomando las enseñanzas de Freud, de Jung, de Maslow, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque la psicología, ya dije que tiene una perspectiva humanista, anti-Dios, obviamente, atea, y es el estudio de la mente. Entonces recuerden que la mente, ¿cierto? Es el alma, son las emociones, intelecto y voluntad del hombre. Y el espíritu es el corazón que se conecta con Dios. Entonces, si nosotros podemos entender esto de que la mente, ¿cierto? Está conectada, ¿cierto? Obviamente a Dios. Si una mente está conectada a Dios, esa mente inmediatamente, por eso el escritor puso estos versículos, inmediatamente esa mente tiene que ser sanada y esa mente tiene que ser, obviamente, completamente restaurada, porque cuando el Señor restaura a alguien, no restaura simplemente su cuerpo, tal vez, o tal vez un enfermo que es sanado de alguna enfermedad, valga la redundancia, física, también debería ser sanado mentalmente, o sea, que la sanidad también tiene que estar en la mente. Entonces, si analizamos hoy día, mm, tal vez no existe una psicología cristiana. Entonces, lo que está diciendo el escritor, dice, los cuales criticaron este presente volumen diciendo que ninguno de ellos profesó el cristianismo o desarrolló un sistema psicológico en base a la palabra de Dios. La Christian Association for Psychological Study, Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos, es una organización de psicólogos que son cristianos. En una de sus reuniones admitieron lo siguiente: a menudo se nos pregunta si somos psicólogos cristianos y nos resulta difícil responder eso, ya que no sabemos qué implica dicha pregunta. Somos cristianos que a la vez somos psicólogos, pero hasta el presente no existe una psicología cristiana aceptable que sea notoriamente diferente de la psicología que no es cristiana. Es difícil implicar que trabajamos de una forma que es fundamentalmente diferente a la de los colegas no cristianos, ya que hasta el momento no existe una teoría o un modo de investigación o tratamiento metodológico que sea notoriamente cristiano. Eso es lo que dijo la Asociación de Psicólogos Cristianos, pero yo creo algo, yo estudié psicología y yo entiendo que la psicología es el estudio de la mente, pero si nosotros agregáramos como psicólogos el área espiritual que vendría siendo el corazón, recuerde que el corazón es el espíritu del hombre. Por eso el pueblo de Israel creía que el corazón era el centro del hombre, claro, porque el centro del hombre es el espíritu del hombre, no es la mente. El problema de la psicología secular es que para ellos el centro del hombre es la mente y no el corazón, no el espíritu. Entonces, si nosotros pudiéramos entender la psicología desde una perspectiva del corazón, o sea, del espíritu del hombre, y agregáramos tal vez a nuestras eh, enseñanzas o a nuestras, ¿cierto? Lo que se toma a nuestras, me olvidé el nombre, eh, consejos, de nuestra consejería que hacemos tal vez, o algún tratamiento, si agregáramos la perspectiva espiritual, tal vez podríamos establecer una forma de psicología cristiana. Aquí dice que cuando utilizamos las palabras psicología cristiana y otras frases similares, debemos entender que no existe dicha práctica o persona en el sentido que la practica o la persona realice una actividad especialmente cristiana. Además, cuando usamos la palabra cristiana en referencia a los diversos profesionales de la salud mental, no significa necesariamente que hablemos de alguien que sea un verdadero creyente. La psicología cristiana depende de la psicología misma, ya que la psicología
es un campo tan amplio. Queremos dejar en claro que cuando usamos la palabra psicología nos referimos a la psicoterapia y a sus raíces psicológicas. Entonces, por eso digo, o sea, yo lo que creo, y es lo que deberíamos entender nosotros, es que la psicología es una sola, que es la psicología como psicoterapia y las raíces psicológicas, de donde vienen todos los escritores que nombramos un rato, que Freud y Maslow, que son los más famosos, uno de los más famosos, y otros más. De ahí están las bases de la psicología. Pero si así como alguien, hombres, se dedicaron a estudiar la mente del hombre, que son las emociones, intelecto y voluntad, la palabra mente en el griego es psiqui, que es emociones, intelecto y voluntad. Esa es la mente. Si alguien se puso a estudiar las emociones, el intelecto y la voluntad de la persona, el comportamiento humano y la mente humana, y de ahí nace la psicología y también la psiquiatría, que es algo ya, obviamente la psiquiatría es algo más profundo, pero la psicología, que es la palabra psicología, psiqui, logía, estudio de la psiquis o estudio de la mente. Eso significa la palabra psicología. Entonces, si alguien decidió estudiar esto, la mente de la persona, decidió estudiar el comportamiento humano, ¿por qué nosotros no estudiamos el espíritu humano? ¿Por qué alguien, un psicólogo cristiano, entre comillas, obviamente, como estamos diciendo, no estudia el espíritu del hombre, su área espiritual? Usted sabe que el presidente de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos dijo que cuando una persona es cristiana es más inteligente, una persona cristiana es creyente, es más, eh, se comporta mejor, tiene menos tendencia al suicidio, tiene menos tendencia al alcoholismo, tiene menos tendencia a la droga. Cuando una persona es creyente, es más feliz, es más tranquila, es más trabajadora. O sea, que esos comportamientos los produjo el espíritu y no la mente. Porque la mente, que son las emociones, el intelecto y la voluntad, cuando uno no tiene al Señor, la mente es la que domina el cuerpo y el espíritu. Pero cuando uno viene a Cristo, es el espíritu que tiene que dominar la mente y el cuerpo. Entonces tiene que ser al revés. Entonces, cuando uno vino al Señor y fue transformado, entonces la transformación produjo en nosotros un cambio. Dígame, de todos los que estamos aquí hoy día en la clase, ¿quién no fue cambiado por el Señor? ¿Quién no fue transformado por el Señor? Todos los que estamos aquí fuimos transformados por el Señor, pero fue a través de una transformación interior. Nuestro, nuestro espíritu fue despertado y nuestra alma, que es nuestra mente, fue transformada. O sea, que cuando lo espiritual invade el alma, que es la mente, ¿cierto? Produce un cambio. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de estudiar el espíritu humano, el espíritu de Dios, o sea, el espíritu que nos dio Dios al hombre, el espíritu, que es el corazón del hombre, pudiéramos entender que podemos levantar, ¿cierto? Podemos establecer parámetros para una psicología cristiana. Y por eso es importante, el problema es que para tratar las enfermedades psicológicas que aparecen obviamente hoy día en el manual de psicología, hay que utilizar procesos psicológicos como lo dije hace un rato, la psicoterapia, está, ¿cierto?, los diferentes tipos de psicología que existen. Pero si le agregáramos, como dije, esta parte espiritual, las cosas podrían ser diferentes. Pero
El problema es que no, como estábamos leyendo y como lo entendemos, no existe hoy día un manual de psicología netamente cristiana. Y también es difícil porque también debemos entender que la psicología de hombres que estudiaron, tal vez eran ateos, pero de alguna u otra manera estudiaron la mente y el comportamiento humano y de alguna manera descubrieron que ese comportamiento y esa mente tenía una enfermedad mental y que necesitaba ser tratada. El problema obviamente es que la mayoría de las enfermedades mentales son tratadas con medicamentos y los medicamentos no curan, sino que solamente mantienen a la persona. O sea, la única manera de que alguien sea sanado completamente en su mente es por la influencia del espíritu que hay en su interior. Cuando el espíritu se conecta con Dios, entonces la mente es sanada. Y es lo que nos pasó a nosotros. Lamentablemente no existe hoy día, como dije, y lo que estamos viendo, por eso se escribió este libro, no existe hoy día una psicología netamente cristiana. Y eso sería algo extraordinario de que alguien pudiera crear un manual netamente cristiano en donde se traten las enfermedades mentales de una manera espiritual, no tanto almática, emociones, intelecto y voluntad, sino de una manera espiritual, que la gente sea sanada en su interior como lo fuimos nosotros. Y eso sería realmente importante, pero es lo que el escritor nos está diciendo. Dice, no es ningún secreto que los terapeutas rara vez son influenciados por los datos de las investigaciones. Una vez que inician su práctica, la mayoría es mucho más influenciada por el último taller al que asistió o como por los pacientes responden a una determinada intervención, más que cualquier artículo publicado en los diarios universitarios. Entonces, lamentablemente, y como dice el escrito de la terapia, que se hace hoy día está basada en la psicología secular. Pero también debemos entender, como dije, y para mí no creo que esté mal tampoco de que podamos usar la psicoterapia o la psicología secular, porque al final la gente, el proceso que necesitan es que sean sanados. Tal vez si son sanados a través de la psicoterapia, si son sanados a través de la psicología secular y, y a eso le agregamos el área espiritual, la creencia en Dios, de llevar la mente de esa persona a una conexión con Dios. Entonces, creo que no sería malo en un principio, o sea, no sería malo que ocurriera, pero igual sería bueno, como está diciendo el autor, es que en algún momento existiera, ¿cierto? Una psicología cristiana netamente, pero no es fácil porque esta psicología secular que tenemos hoy día son muchos años de estudio, son años de estudio de gente que ha estudiado, que estudió las enfermedades, que incluso puso nombre a las enfermedades que obviamente que tenemos hoy día. Entonces, todo eso es un proceso, o sea, son años de investigación, son años de que estos escritores, de estos fundadores de la psicología, estudiaran la mente y el comportamiento humano y demostraran de alguna manera que existían todo ese tipo de enfermedades, porque hay un montón de enfermedades psicológicas hoy día. Las más comunes son las eh, enfermedades de esquizofrenia, el otro era, no olvido el nombre, pero son las más comunes que existen hoy día, la esquizofrenia una, y hay otras más que también son bien comunes, que la mayoría de la gente hoy día tiene, gente que tiene doble personalidad. Bipolaridad, pastor. Ese, bipolaridad, exactamente, me he olvidado, gracias Juanito. Bipolaridad, trastorno bipolar se llama, y otros también los TOC, los TOC que hay hoy día, los trastornos compulsivos, obsesivo compulsivo, hay un montón de trastornos obsesivos compulsivos, no es uno solo. Y así, todas estas enfermedades son muy comunes hoy día, eh,
Pero qué sería tremendo de que pudiéramos, que en algún momento alguien dijera, ¿sabe? O un montón de estudiantes, de psicólogos cristianos pudieran eh, crear un manual de psicología cristiana donde ellos han, por el punto de la práctica, pudieran enseñarnos tal vez eh, qué podemos aplicar que no sea una psicología secular. Pero como dije, yo no tengo ese pensamiento de decir, no vamos a ocupar la psicología secular porque es secular, pero también tenemos que entender que Dios al hombre, como dije, Dios le dio al hombre sabiduría, le dio conocimiento, ¿cierto? Para estudiar y para conocer ciertas cosas. Y ciertos hombres se dedicaron a estudiar de acuerdo a la práctica, porque todo lo que estos grandes escritores de la psicología estudiaron fue en sus consultas la práctica misma. Y eso les enseñó obviamente a tratar y ahí a conocer las enfermedades mentales que habían antes y las nuevas también que han ido apareciendo hoy en día. Entonces no podemos descartar simplemente esto. Ahora, si yo soy psicólogo y soy cristiano, tengo que decir que soy un psicólogo cristiano porque, o sea, lo que estoy diciendo es que soy psicólogo porque estudié, ¿cierto?, la psicología y entiendo un poco algunas enfermedades o trastornos mentales por el hecho de estudiar, pero al mismo tiempo soy cristiano porque soy creyente en Dios y creo que existe un Dios y que existe un área espiritual que no ha sido tocada, que no ha sido eh, usada, lamentablemente, y si los psicólogos cristianos han usado esa área psicológica, entonces eh, habría sido excelente, obviamente ha sido excelente que la usen, porque el área espiritual está muy desvelado en todas las esferas de conocimiento. Entonces, si aplicáramos el área espiritual a la psicología, creo que sería mucho mejor, porque como dije, el presidente de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, o sea, él dijo que cuando una persona es creyente, es lo mejor que le puede pasar en su vida. Entonces, si esa persona, que es un psiquiatra, porque no es psicólogo, psiquiatra, y presidente de la Asociación de Psiquiatría dice esto, entonces, ¿cómo no vamos a entender de que el área espiritual es un foco importante? El área espiritual es muy importante y muy relevante y debería ser algo principal en la psicología. Entonces, también así como se estudió la psique, también deberíamos estudiar el neuma, que es el espíritu. Entonces, si estudiáramos el espíritu del hombre, obviamente que también tal vez nos serviría demasiado y la psicología también cristiana cambiaría mucho. Así que es importante que podamos entender esto y también de que la psicología tampoco está lejos de la Biblia, sino al contrario, Dios nos habla de la mente, del cuerpo, del alma y del espíritu. Cuerpo, recipiente, alma, la mente, la psique, y espíritu, el corazón. Entonces, la Biblia nos habla, Dios habla de que el hombre tiene tres partes: el cuerpo, ¿cierto?, la mente y el espíritu. Esas tres partes son las que componen un ser humano. Entonces, si estas tres partes componen un ser humano, ¿por qué solamente la gente ha estudiado el alma, que es la psiquis, ¿cierto?, que es la mente, y el cuerpo, ¿cierto?, que es el estudio de las enfermedades del cuerpo? ¿Por qué no se ha estudiado el espíritu? ¿Por qué no se ha estudiado esta área? Porque la gente no la conoce. Porque estudiar el espíritu no es como estudiar el alma. El problema es que la gente, hoy día, por ejemplo, nuestro comportamiento como hijo de Dios lo influencia el espíritu. Pero antes de conocer a Dios, nuestro comportamiento lo influenciaba ¿qué? Nuestra alma. Nosotros actuamos de acuerdo
¿cierto? A nuestras emociones, a nuestro intelecto, a lo que conocíamos, al conocimiento que teníamos, a cómo pensábamos. Porque eso es el alma, los pensamientos. Porque los pensamientos se convierten en acciones y las acciones se convierten en hábitos. Entonces hay una cadena. Entonces, antes de conocer a Dios, de encontrarnos con Dios, nuestro comportamiento era completamente mental, completamente psicológico. Pero cuando vinimos a Dios, nuestro comportamiento fue transformado por el Espíritu. Ya no nos comportamos como antes, porque ya nuestra alma, que es nuestra mente, ya no nos domina. Antes nos dominaba la mente y la mente dominaba el cuerpo y el espíritu. Pero cuando vinimos al Señor, nuestro espíritu fue despertado para dominar esta alma, que muchas veces nos quiere, obviamente, hacer, obviamente, caer, que esta alma, ¿cierto?, es la que nos juega en contra muchas veces. Las emociones, cuando hay personas almáticas que son dominadas por sus emociones, que cuando están tristes, todo está mal, que cuando están alegres, ahí todo está bien, porque sus emociones dominan su forma de actuar, gente almática. Pero cuando vinimos al Señor, el alma fue quebrantada, como dice Watchman Nee en el libro La liberación del espíritu, que el alma tiene que ser quebrantada para que el espíritu tome su lugar. Entonces, el alma fue quebrantada para que el espíritu tomara su lugar a través de Cristo y nosotros pudiéramos hoy día actuar de una manera diferente. Es nuestro espíritu el que ha influenciado en nuestro actuar hoy día. ¿Por qué? Porque ya no es el alma la que domina, sino el espíritu. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Pero la carne, ¿qué es? La carne no tiene vida, la carne no es un ente diferente, o sea, que se mueve como el espíritu y el alma. Es diferente, la carne es el recipiente donde nosotros vivimos. Cuando se refiere a eso, a la carne, también se está refiriendo al alma, porque lo que hace comportarnos a nosotros no es a alguien sin Dios, no es el espíritu, ni la carne, ni el cuerpo, es el alma, es la mente. La mente es la que hace el comportamiento de la gente. Todo como tú actúas es tu mente. Pero cuando uno viene a Cristo, ya tu mente trata de dominar, pero tu espíritu le gana, obviamente. Entonces, cuando usted viene al Señor ¿cierto? Y hay algo malo que hacer, hay una lucha entre la mente y el espíritu, porque la mente quiere hacer lo malo, pero el espíritu quiere hacer lo bueno. Ahora, si llenamos la mente de la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va transformando nuestras acciones, pero a través del espíritu. Entonces la mente está siendo transformada por el espíritu y por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros fuimos transformados, si nuestras acciones han sido cambiadas por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por el espíritu que fue despertado, que el día que aceptamos a Cristo, nuestro espíritu despertó y se conectó con Dios. Entonces ahí es donde nosotros podemos actuar diferente. Porque ¿a qué nos le ha pasado que hoy día, antes de conocer al Señor, y lo que es hoy día usted es un, es totalmente opuesto a lo que usted era antes, a lo que es hoy día en el Señor? O sea, ¿cómo se logró eso? Por el poder de Dios, sabemos, ¿cierto? Pero también porque nuestro espíritu fue despertado. Y nuestro espíritu hoy día influencia a nuestra mente, porque nuestra mente está conectada, nuestro espíritu está conectado con Dios y nuestra mente tiene que subordinarse al espíritu. Porque el alma, que es la mente, tiene que ser quebrantada y fue quebrantada por Dios. Y hoy día nosotros caminamos de una manera diferente, actuamos diferente y pensamos diferente. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya no está, ¿cierto?
bendiga, ¿cierto?, a este cuerpo o a la vida sin Dios, sino que nuestra mente está cautivada por el espíritu. Entonces, si pudiéramos lograr en la área psicológica que esto mismo pasara en las personas, que tal vez se tratan en una consulta, en lo que sea, entonces las cosas serían diferentes. Pero no podemos descartar, como dije, el conocimiento que tuvieron estos hombres, como Freud, como Maslow. No los podemos descartar porque sus experiencias y también las cosas que se hicieron y cómo funcionaron, también nos podrían enseñar ciertas cosas que no entendemos. Con el conocimiento de Dios, más este conocimiento, nosotros vamos encajando las piezas y vamos entendiendo. Es como lo que estamos viendo de la ciencia y la Biblia. La Biblia ya lo había dicho miles de años atrás y la ciencia recién viene a confirmarlo. ¿Por qué? Porque la ciencia, como estaba, comenzó basada en Dios y terminó hoy día basada en el ateísmo, prefieren no creer lo que dice Dios, sabiendo que es la verdad. Pero como el ateísmo los lleva a alejarse de Dios, no quieren confirmar que la Biblia sí tenía razón. Hablando de la ciencia ateísta, porque la ciencia creacionista reconoce, obviamente, que Dios existe y que Dios creó el mundo, el universo y que muchos hechos científicos que la Biblia habla, la ciencia ya los comprobó y entendieron que era la mano de Dios que había actuado. Así que bendiciones, consultas, consultas. El día no había nadie, están todos durmiendo para ese día. Maravillosa la clase, pastor. Ah, no, pues Estamos escuchando atentos. ya. Sí, yo estaba escuchando, solo que estoy en un desorden acá, por eso no tenía encendida la cámara. Pero en cuanto a la clase, bueno, a mí me gusta mucho porque a mí me gusta mucho todo lo que es esto de la conducta humana y esto de la psiqui. De hecho, leo hartos libros de eso. Es como que es una obsesión que tengo, pero es porque también trabajo en esto. Claro. Entonces, pero hay una cosa que tú dices súper importante porque me he sometido también alguna vez a terapias, psicoterapias, porque lo necesité en su momento. Ujú. Pero también estaba muy consciente de tener mucho cuidado en lo que me dijeran. Siempre estaba como, gracias a Dios, mi espíritu estaba alerta en eso, en de lo que se fuera a decir, ¿no? Porque justamente de pronto los psiquiatras o como son científicos, entonces Ujú. están apegados a la ciencia, entonces como que Dios está afuera. Pero Exactamente. resulta que justamente si uno lee la Biblia, la verdad es que ahí está todo. Y cada vez que yo conversaba con ellos, iba asociando, y de los libros que voy leyendo, voy asociando lo que la Biblia dice. De hecho, hasta llegar a una psiquiatra que dijo que dentro de los libros que ella escribe, de las cosas que escribe, dice, si hay algo que puede sacarte del dolor o de algo tan fuerte que te pudo haber pasado, es el perdón. Y de hecho Claro. cuenta una historia que se las quiero parafrasear brevemente, que Sí. eso de verdad que a mí impactó mi vida, que es una psiquiatra que hizo su práctica como en Camboya, donde hay niños, de hecho con niñas que son abusadas sexualmente, vendidas, incluso vendidas por su familia, y me llama la atención una de ellas, una de las chicas, que a los 7 años su abuela la vendió, pues sus papás la dejaron y sus progenitores la dejaron, y la abuela va y la vende, se la vende a un viejo, de un señor con plata, qué sé yo. Y el viejo tenía hartas cabras chicas compradas, muchas niñas. Entonces, y la chica cuenta 7 años, y la chica cuenta que una noche vivió un horror terrible, que el hombre le hizo cosas terribles. Y esta niña logra, en algún momento de su vida, logra escaparse de ese lugar Ujú. y llega a otro, y se va donde un padre, un cura, un misionero que había por ahí. Y ella llega corriendo y le dice, y le cuenta. Entonces, y se sienta la niña y entró a la iglesia y vio a Jesús en la cruz, típico de iglesia Sí. católica,
y la niña ve a Jesús en la cruz y le pregunta y le dice, ¿y a este qué le pasó? Y el padre le contesta, el cura le dice, po, lo suyo lo traicionaron y murió por amor a nosotros. Y como que le explica eso. Y la niña, con la edad que tiene, le dice, le hicieron lo mismo que a mí, porque su abuela la vendió. Claro, Entonces la niña como que asoció eso. Entonces exactamente. la niña después dice, la niña dice, y entonces, pero él después murió por nosotros, porque él nos perdonó. El cura le relata. Y dice que, y la chica cuenta que ella va y se sienta todos los días ahí en ese lugar y le habla y le dice, enséñame a perdonar, enséñame a perdonar. Y es lo único que la chica decía que si a él le hicieron eso y él pudo perdonar, que le enseñara a ella también perdonar. Ujú. Entonces cuando la psiquiatra trata realmente a esta niña, cuando la psiquiatra llega a tratar a esta niña, la niña le dice y ella le dice, pero ¿cómo saliste de esto? Porque te veo que igual tú estás más contenida, más entera, más, como más, versus a las otras chicas que estaban calladas, en silencio, y le pasaban hartas cosas. Y ella le cuenta esta historia y le dijo, el perdón me salvó. La niña le dice esto. Entonces la Claro, psiquiatra desde entonces en adelante escribe sus libros y siempre dice, el perdón, acércate a Dios y el perdón. Habla con Dios, reza a Dios, ora a Dios, el perdón. claro, Por ejemplo, ahí utilizó totalmente claro, por supuesto. lo que la Biblia dice. Exactamente. Entonces, Y es lo que están eh, enseñando también hoy día muchos psicólogos hoy día y sí. psiquiatras, como Y de hecho ella evita lo que tú también dijiste, dice que hay casos que hay que medicar, que hay que hacerlo, pero dice que hay casos que ella prefiere no hacerlo y que la gente se conozca, entienda el por qué, vaya para atrás, ¿no es cierto? Las raíces, porque a veces uno arrastra cosas que uno mismo no se exactamente perdona y ahí entra de nuevo el Señor. lo que dice la Cosas que uno Biblia, va el arrastrando. pasado y todo eso. De hecho, la leo y lo único que se viene a mi mente, el rey David. De hecho, él habla mucho de la depresión, habla de eso en del libro de Salmos. Sí. Por eso que los Entonces, salmos son muy sanadores. O sea, cuando la sí. gente lee los salmos, gente que tiene problemas, ¿cierto? Realmente son sanadores. O sea, los salmos son sanadores. Que igual Y David yo vivió ahora, momentos difíciles. claro, y yo ahora en el momento de ahora en el que estoy, yo trabajo con niños y soy especialista en niños con el trastorno del espectro autista. Claro, Dentro de mi familia hay varios autistas y bueno, me ha gustado tanto esto y entender cómo el Espíritu de Dios puede arreglar estas cosas. Por ejemplo, yo converso con mis colegas y, y el Señor me da este espíritu de discernir y a veces una persona me habla y yo sé si está hablando la amargura, la tristeza, un dolor que tenga y el Señor entonces ahí es cuando me toca honrar a Dios y hablarle a esa persona. exactamente. Entonces la psicología, pero claro, ahí yo voy entrando a lo que tú dices, al espíritu, más que a la mente del ser humano. Exactamente. Porque al final la mente actúa bajo conductas aprendidas. O sea, todo lo que nosotros, si una persona no tuviera los sentidos, que son los cinco sentidos, sería una persona que no pudiera aprender ninguna cosa. No se puede aprender sin los sentidos. Si no tuviera el tacto, el olfato, la vista, el oído. Ninguno de los cinco sentidos no se podría aprender. O sea, el cerebro quedaría sin conocimiento. O sea, el Y ese conocimiento es mi viene. aporte por hoy porque esta es una pasión para mí, así que podría estar todo el rato hablando Sí, bueno. de eso. Así que Entonces, gracias por la oportunidad. ok, amén. Entonces, los sentidos son los maestros del cerebro. Entonces, sin los sentidos no podría el cerebro aprender. Entonces, se aprenden, obviamente, entonces todas las conductas que hay son aprendidas. Entonces, ¿cómo una persona es transformada? ¿Cierto? Es como si Dios apretara un botón simplemente un botón y te reinicias. Entonces, es algo extraordinario lo que Dios hace. Entonces, pero es a través del Espíritu, porque el Espíritu es el que es capaz de cambiar tus conductas, a través del poder de Dios, obviamente. Bueno, gracias, mi hermana Iris. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo siempre escucho a una psiquiatra que se llama
Miriam Rojas Estape, que es una Ella psiquiatra, misma, es la misma. sí, es una Marian Rojas psiquiatra, Estapé, es una psiquiatra española. española. Los Sí, españoles tienen son muy buenos los españoles en el área de psiquiatría y todo, y no solamente en la psiquiatría, en la nutrición también, o sea, son bien adelantados en todo ese tipo de cosas, y son bien buenos los españoles en esa área, en la psiquiatría, en la psicología, hay buenos psicólogos, buenos psiquiatras, tiene y todo 3 lo que es libros la... espectaculares. Sí, ¿no? Ya vendió más de 3 millones de libros, Sí, sí, es realmente una mujer tremenda. sí, Siempre la sí, escucho yo porque en el YouTube, que tiene da varias conferencias, la sí. invitan a varias conferencias, siempre la estoy escuchando porque por todos lados siempre estoy aprendiendo, así que Y justamente ella lo que habla, inmediatamente mi espíritu lo asocia con lo que la Biblia lo tenía, pero años, años escrito. exacto. Bueno, si no hay más preguntas, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden que en 6 clases terminamos. Ay, no. Si se va a graduar, acuérdese enviarme su nombre completo y confirmarme que si va a graduarse para yo mandarle la lista al doctor, al de la universidad. Que les bendiga. Nos vemos el próximo. Bendiciones, pastor.